¿Cómo está usted? Les saludamos en Muy esta bien, mañana. hermana María Soledad, damos gracias al Señor. Amén. Como todos los días lunes, Sí, pues. ahora ha sido más... Ha sido más Sí, ha estado más estable, no sé. Uh-huh. Gracias al Señor también por estar viniendo, por seguir participando. Sí. Bueno, parece que todos los hermanos acá han... Gracias al Señor. Gracias sí. al Señor, bien. Amén. Podemos estar con paz en nuestro corazón. Amén, Estamos así bajo, es. En la comisión, en el servicio al Señor, y eso nos llena de gozo de participar, ¿no? Saludar a los que tienen que estar en la casa, a los que están en sus casas sin poder salir, con el cuidado que se ha dicho por todos lados, ¿cierto? Cómo debemos guardar las indicaciones. También una bendición, un saludo para todos nuestros hermanos. Amén, pues. Amén. Permítame, pastor, antes de continuar, es que está escribiendo nuestro hermano Carlitos desde Temuco y dice que tengan un bendecido día, dice, les saludamos desde Los Laureles, un lugarcito que se llama Huahuancó, ¿puede ser? Los escuchamos todos los días. Mi nombre es Alejandra y un saludo para mi mamá Gloria. ¡Qué bonito! Un hermoso lugar nos habíamos oído ahí desde Los Laureles. Un lugarcito que se llama Huahuancó. Huahuancó. ¿Ah? Huahuancó. Saludo para hermano Carlos, para Amén, pues. los hermanos de Huahuancó. Eso es. Gracias por ese mensajito, hermana Alejandra. Amén, pues. Aunque estamos separados, ¿cierto? No nos hemos podido juntar, no nos hemos podido ver. Y el extrañarnos, ¿cierto? De abrazarnos, de saludarnos, de estar juntos. El estar cara a cara, como dice por ahí un versículo, ¿cierto? Vernos. El anhelo de uno de los escritores del Nuevo Testamento, de ver cara a cara a los hermanos, de estar junto a ellos. No se ha podido hacer. No estamos en una desventaja, ¿cierto? Creemos que no estamos en desventaja, que hayamos perdido una bendición. No, por el contrario, yo creo. Hay una palabra gloriosa que sustenta, que afirma otra verdad, que es una verdad de la comunión, Así es. de estar presente al Señor, estar delante de Él, aun cuando estemos separados, ¿cierto? Lejanos. El oír la palabra del Señor, ¿no? Oír la palabra del Señor. Yo creo que nos dice por ahí que Juan, que es una comunión verdadera, ¿eh? La comunión, y esa comunión verdadera primero es con el Padre, ¿eh? Y con su Hijo Jesucristo. Sí. Y esa comunión entonces es la que participamos también nosotros, los que hemos alcanzado este tiempo, también participamos de esa misma comunión. O sea, no tener el temor de que el Señor pueda estar lejano, como que me enfrié. Que hay en esas expresiones que de pronto hay, ¿no? Que aparecen, me enfrié, estoy frío, no es lo mismo. O que si no voy a la congregación es como que... Claro, no es lo mismo, pero no estamos en desventaja, no hay una desventaja, seguimos en la comunión del Señor. El Salmo 133 dice que es bueno y delicioso cuando estamos juntos, ¿no? Cuando estamos juntos en la comunión, en armonía, o estamos juntos en uno. La verdad es que la única manera de estar juntos en la comunión es en el Señor Jesucristo. Podríamos decir que los hermanos habitan juntos así a seca o están en comunión juntos. Si no es en Cristo, no es una comunión, ¿no? La Escritura al final dice del Salmo que allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Pero la oración, si uno se recuerda, el Señor oró por la iglesia, por los discípulos, oró para que fuésemos uno. Pero es una cosa de parte de Dios, oró al Padre. Lo único que nos une es el Evangelio, la palabra del Evangelio, es Cristo. Amén. Es que no es una unidad que parte de mí, que depende de mí, sino que es Cristo quien nos une por esta palabra. O sea, depende de mí de guardarla. Claro, correcto. Pero no es mi fuerza. Ahora, el que habitemos juntos, entonces ya parece que es otra cosa, es otra situación. Depende ya de uno, ¿no? Es uno el que tiene la necesidad
si quiero estar juntos, podríamos estar juntos con una familia, con hermanos, no estar bajo la palabra, ¿cierto? En una celebración, un aniversario de alguien, que se juntan muchos hermanos, pero no es lo que habla la Escritura, sino que el estar juntos delante del Señor. Sentarnos delante del Señor, en la mesa del Señor. El Salmo 33 dice que allí envía, en esa instancia. Ahora, no es solamente un salmo aislado. Si uno toma el salmo que está al ladito, ¿cierto? Dice que el lugar que Dios escogió para habitación, donde podemos habitar juntos en uno, el 32 está al 132, ¿cierto? 5 versículos antes. Claro. Es Sion, un lugar que Dios escogió para sí. Este es el lugar, este es para siempre, dice, el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque he querido. No es el monte que está allá, ¿cierto? No entendemos que fue tomado, ¿cierto?, esta palabra, sino que hay una palabra mucho más poderosa en el Nuevo Testamento que dice que en él habita corporalmente. Ese es el lugar que Dios escogió para siempre en Cristo. Por eso la comunión, cuando nos acercamos al Señor, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese es el lugar. Cuando nos disponemos, ¿cierto?, para estar juntos delante del Señor, entonces ese es el lugar que Dios envía bendición y vida eterna. Es en torno al Señor. Es en torno al Señor. Allí hay bendición. El acercarnos, ¿cierto? Y que aun cuando estamos separados de la hermandad, estamos separados físicamente, pero en Cristo estamos unidos. Hemos expresado palabras que dicen que el que se une al Señor, ¿cómo dice? El que se une... Un espíritu es con él, pero es un espíritu, uno dirá, indisoluble, como que no se va a separar jamás. Llegamos a una comunión con el Padre a través de su espíritu, pero eso es de mi parte, Dios lo provee, ¿cierto?, en esta unidad, pero el que decíamos hace unos días, el estar unánime, un solo corazón, una sola mente, una sola voluntad. Yo dispongo mi voluntad, ¿cierto? El quebrar mi voluntad, si uno no quiere, uno puede ser difícil, pero yo la quiebro, ¿cierto?, en disponer mi vida para dar, para sustentar, para ayudar, no sé, todo, para amar al prójimo. Uno debe estar, la Escritura, en unanimidad, ser uno solo, una sola voz. Allí está la bendición. Si hay bendición en alguna parte es cuando estamos en esta comunión. Amén. En la comunión del Señor. Así que los hermanos que están en esta hora, ¿cierto?, y lejanos, y que puedan pasar montones de pensamientos por la cabeza y que no son los que correctos, confirmar en nuestro corazón de que hemos creído en el Señor y estamos sujetos al Señor, y en el Señor entonces hay comunión con toda la hermandad, con todos los que en todo lugar se invoca y se consagran al Señor. Estamos unidos, no sé, unidos con los del otro lado del planeta, con los de acá al lado, con los de allá arriba, con los de abajo. Estamos en una comunión indisoluble, pero yo tengo que disponer todo mi ser, estar unánime a la palabra del Señor. Claro, porque si no podríamos estar juntos, pero no por eso, con si esa unanimidad. Si hay una reunión, ¿cierto?, social, en que se juntan 100 hermanos, o 1000 hermanos, 10.000 hermanos, pero no es en torno a la mesa del Señor, entonces no se constituye como la iglesia. Pero si hay 2 o 3, ¿cierto?, dice, que se ponen de acuerdo en estar delante, en un acuerdo, es lo mismo, en una comunión unánime, están unánimes, entonces allí envía el Señor bendición y vida eterna. Los discípulos del Señor estuvieron con el Señor 3 años. 3 años caminando con el Señor. Sí, pues. Anduvieron caminando con el Señor, escuchando las enseñanzas, viendo los milagros, todo lo que es con respecto a este misterio, ¿cierto?, que un misterio tan grande de la encarnación de Dios, que vino a poner su tabernáculo. Pero los discípulos estuvieron
3 años con el Señor, oyéndole. Al final del ministerio vieron los padecimientos del Señor, estuvieron viendo ahí, vieron la muerte, estuvieron presentes en la resurrección del Señor, también estuvieron presentes en la resurrección del Señor. Después de la resurrección dice la Escritura que el Señor vino y estuvo con ellos 40 días. 40 días. Se les apareció y estuvo 40 días el Señor hablándoles acerca del reino de Dios, ¿no? Hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, discípulos que tuvieron la experiencia de compartir con el Señor, de estar con Él, de oír, comer con Él, en una comunión, ¿cierto? Aun cuando algunos no estaban todos alineados, ¿cierto? Algunos estaban desalineados. Y después de estar 40 años, y después 40 días, perdón, y después de el Señor ascender, ¿cuál fue el resultado de ello? Dice que eran 120, dice el versículo en Hechos 1:14, y estos perseveraban unánimes, estaban unánimes en oración. 120, unánimes, uno solo, en unanimidad. No había ninguno, dice ahí, de los 120 que tenía otro pensamiento, ninguno que tenía otra voluntad. No sé, como algo, un resultado, ¿cierto? Y yo creo que para nuestros tiempos puede, y está el llamado de los apóstoles, se puede estar unánimes. ¿Cuál es nuestra voluntad en esta hora? Decimos nosotros a veces servir al Señor y creer en el Señor y confesar al Señor, pero no estamos unánimes, no tenemos el mismo pensamiento, no tenemos el mismo corazón, no tenemos el mismo sentir. Hay una división, ¿cierto?, en contra del hermano, en contra del que está al lado, ¿cierto? El no reconocernos como participantes de la familia, que somos de la misma casa, que somos del mismo proceso del Señor en esta edificación. 120 estuvieron de acuerdo. ¿Se podrá lograr en este tiempo, ¿no?, que 120 estén de acuerdo en la misma palabra? Que nuestra voluntad esté centrada en lo mismo. En el libro de Romanos, en el capítulo 15, el capítulo 14 entero, ¿cierto?, para compartirlo, habla de los débiles de la fe. En los débiles de la fe. El 14:19 dice así: que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, lo mutuo, en la comunión. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Parece que tenían problemas, pero las cosas del judaísmo, ¿cierto?, y de los gentiles, sí, del comer, no comer. ¿Se podrá en estas situaciones tan abiertas, de tanto rechazo? Porque se rechazaban, no podían verse, no podían recibirse. Y uno dice, en Cristo sí se puede, sí, está escrito que sí. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Podemos nosotros ampliar esto, ¿cierto? Y traerlo a nuestros días, ¿cierto? En las cosas que uno hace y el otro no hace. Bueno, no es comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo lo que aprueba. El capítulo 15 dice: así que los que somos fuertes, dice el apóstol, debemos soportar la flaqueza. Hay que soportar la flaqueza de los débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos. En alcanzar esta unanimidad, de tener este mismo sentir, esta misma voluntad. Si hay hermanos, a lo mejor, y gente, personas que no son débiles, no pueden, a lo mejor no agradables, pero la Escritura dice que
como mandato, hay que soportarlas. En la familia, principalmente, y sobre todo en estos días, ¿cierto?, que se han dado tantos problemas. Oh, sí. Soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El mandato es que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y el ejemplo, dice la vara, es que ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban, dice el Señor, cayeron sobre mí. Toda palabra en contra de Dios, ¿cierto? Todo rechazo a Dios, todo eso dice que el Señor no se agradó de eso, no se agradó a sí mismo, y todo eso cayó sobre Él. Hay que alcanzar esto para que seamos edificados. El versículo 4 dice, las cosas que se escribieron antes, algunos dicen, abarcan toda la escritura, dice, más bien las cosas que se escribieron antes es cómo Cristo no se agradó a sí mismo. Toda la palabra del Evangelio, el sentir de Cristo que no consideró, ¿cierto?, el lugar donde estaba, como lo dice el apóstol a los filipenses, esas cosas que se escribieron antes, toda esa palabra es para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia, tener paciencia en cuanto a nuestra relación, en la hermandad, en soportarnos, en lograr esta unanimidad. Si todos tenemos distintos anhelos, distintos propósitos, ¿cómo lograr quebrar todo eso para unificarnos, ¿cierto? Y ponernos del lado del propósito del Señor, por sobre todo la palabra del Señor. Dice que se escribió esto, el sentir de Cristo, para que por la paciencia tengamos paciencia y también tengamos consolación. Si algo nos afecta, podamos ser consolados de las Escrituras para tener esperanza. Dice, ¿cuál esperanza? Podría ser la esperanza de lograr la unanimidad, pero se logra con paciencia. La Escritura nos provee esto. Es por la paciencia y la consolación. Ser consolados si somos afectados, si hay algo que no está de acuerdo y algún hermano nos afecta, ser consolado. Dice, pero yo no tengo paciencia, no tengo consuelo. Pero dice, el Dios de la paciencia, es el Dios de la paciencia y el Dios de la consolación. Eso Dios lo da, Dios lo da. Lo provee, lo enseña la Escritura, el sentir de Cristo, de no agradarse a sí mismo, pero Dios da consolación, Dios da paciencia. Os dé entre vosotros esto, un mismo sentir según Cristo. ¿Para qué? Dice, para que logremos la unanimidad, para que logremos todos tener con todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, tener una sola voz. Es una sola voz, podamos glorificar a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se puede? Se puede, hermano, se puede. Es por la palabra del Evangelio, es en Cristo. Más adelante dice que recibíos los unos a los otros, como Cristo también nos recibió para gloria de Dios. Cristo nos recibió. Si nosotros teníamos una dirección, estamos apuntando a otro lado. Dice contraria. El mismo Romano que hasta éramos enemigos de Dios, pero el Señor por medio del Evangelio nos recibió. ¿Cómo no hemos de recibir también nosotros a nuestros hermanos? A todos nuestros hermanos, llegar a ser uno, estar unidos, disponernos nuestra voluntad, ¿cierto? ¿Cómo poder ponerla a los pies del Señor para que no se haga mi voluntad, sino que se haga su voluntad? Y en eso, ser uno solo, tener una sola voz que glorifique al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en este tiempo tenemos la palabra del Señor. Guardémoslas con todo nuestro corazón para que todo lo que se hable conforme al Evangelio estemos unidos
unidos. Y si por ahí sale alguien que tiene otra idea, ¿cierto? Bueno, la consolación, la paciencia y la consolación nos tienen que edificar a todos nosotros. Todos nosotros estamos faltos, Sí. obviamente, todos a nosotros nos mm. falta. Es Sí. nuestro anhelo que podamos tener una sola voz para que glorifique al Padre. Amén. Amén. Oramos al Padre. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias en este día, Señor, Oh, este nuevo sí, día que tú nos Padre. provees, Sí, de tu Señor. gracia, de tu misericordia. Gracias por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Señor, Amén. en quien alcanzamos la unidad del cuerpo, nos haces partícipes como un miembro de tu cuerpo, pero queremos tener una sola voz, Sí, un Señor. solo corazón. Sí, Señor. Nuestra voluntad ya no es nuestra, es tu voluntad. Que se haga como tú quieres, Señor. Tu bendición sobre toda la casa, sobre este país, Señor, que necesita esta palabra, necesita tu evangelio, Sí, Señor. Señor. Esta palabra la Qué que bueno. verdaderamente sustenta, la que ayuda, porque la bendición tuya, Señor, está entre los que están en tu casa. Gracias te damos, Gracias, Señor, en el Señor. nombre de Jesús. Amén. Amén.